Buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal. Hoy os hablaré sobre la crisis del orden colonial hacia los procesos de independencia. La crisis del orden colonial español en América y el posterior proceso de independencia fueron el resultado de una serie de transformaciones políticas, militares, económicas e ideológicas que se desarrollaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este proceso no fue repentino, sino que fue el resultado de una acumulación de tensiones internas en los territorios americanos y de profundas crisis en la monarquía española, agravadas por el contexto internacional. Uno de los antecedentes fundamentales fue la Guerra de los Siete Años, desde 1756 a 1763, un conflicto internacional que enfrentó a las principales potencias europeas. Durante esta guerra se produjo la toma de La Habana y Manila por parte de los británicos en 1762, lo que evidenció la debilidad del sistema defensivo del Imperio español en América. Este acontecimiento tuvo un gran impacto en la corte española, ya que dejó claro que las colonias americanas estaban expuestas a ataques de potencias rivales, especialmente Inglaterra. La guerra terminó con la Paz de París de 1763, tratado que evidenció la debilidad diplomática de la monarquía hispánica. Como consecuencia de este acuerdo se produjo una reorganización territorial en América. Francia cedió a Inglaterra gran parte de sus territorios norteamericanos y entregó Luisiana a España. España recuperó La Habana y Manila, pero perdió Florida a favor de Inglaterra. Esta pérdida territorial generó una fuerte sensación de incapacidad para hacer frente al poder británico y puso de manifiesto la necesidad de reforzar las defensas coloniales. Otro acontecimiento de enorme relevancia fue la Paz de Versalles de 1783, que puso fin a la Guerra de Independencia de las 13 colonias británicas. Como resultado surgieron los Estados Unidos, lo que supuso un hecho histórico de gran trascendencia. Por primera vez, una colonia americana lograba independizarse de su metrópoli europea. Este acontecimiento tuvo un fuerte impacto ideológico en las colonias españolas, ya que mostró que la independencia era posible. Además, desde Estados Unidos se difundieron nuevas ideas políticas como el republicanismo, el federalismo y el principio de soberanía popular que cuestionaban el modelo monárquico tradicional. Al mismo tiempo, durante estas décadas, se produjeron importantes conflictos internos en América. En los Andes tuvo lugar la Gran Rebelión de Tupac Amaru II en 1780, que estalló en el Alto Perú y puso en peligro la estabilidad del dominio español. La magnitud de esta rebelión obligó a movilizar incluso tropas veteranas procedentes de Buenos Aires para sofocarla. También se produjeron revueltas indígenas en Nueva Granada y en Nueva España, especialmente en el norte del virreinato y en zonas de expansión del siglo XVIII, donde también existían conflictos con pueblos indígenas como los apaches. Estos levantamientos demostraron que el peligro para la estabilidad del imperio no solo procedía de potencias extranjeras, sino también de tensiones internas dentro de las propias sociedades coloniales. Ante esta situación, la monarquía borbónica consideró necesario reorganizar el sistema defensivo de América. En el siglo XVIII, el ejército en América se estructuraba en tres grandes componentes. En primer lugar estaba el ejército de dotación, formado por las unidades veteranas permanentes encargadas de la defensa de las principales ciudades y plazas fuertes. En segundo lugar existía el ejército de refuerzo, compuesto por tropas peninsulares que se enviaban temporalmente para hacer frente a invasiones o rebeliones y que regresaban a España una vez finalizadas las operaciones. Finalmente estaban las milicias integradas por habitantes del territorio entre 15 y 45 años, que actuaban como fuerza complementaria. A partir de 1764 se introdujeron importantes cambios en este sistema militar. Más que una reforma profunda, lo que se produjo fue un proceso de militarización del territorio americano como respuesta a la amenaza externa e interna.
El cambio principal fue el aumento del número de efectivos militares mediante tres medidas. Una, la creación de nuevos cuerpos de milicia; la segunda, el envío de tropas desde España; y la tercera, la formación de nuevos regimientos fijos en América. Este proceso implicó una transformación del sistema defensivo. Por un lado, se incrementó el número de soldados veteranos y se reforzaron las guarniciones permanentes. Por otro lado, se impulsó el desarrollo de la milicia, conocida como el pueblo en armas, que pasaron a desempeñar un papel cada vez más importante. También aumentó la frecuencia del envío de tropas de refuerzo desde la península. Para organizar este nuevo sistema defensivo, se enviaron comisionados militares desde España con el objetivo de estudiar la situación en cada territorio. Entre ellos destacaron figuras como el conde de Ricla en Cuba, Alejandro Reli en Puerto Rico y Juan de Villalba y Angulo en Nueva España. En los virreinatos del Perú y del Río de la Plata, la reorganización militar fue dirigida directamente por los virreyes. Las conclusiones de estos comisionados fueron claras. El ejército debía cumplir no solo funciones defensivas frente a los enemigos exteriores, sino también funciones de control social y mantenimiento del orden público. En este contexto surgió un debate sobre cuál debía ser la estructura defensiva del imperio. Una primera opción defendía reforzar el ejército veterano con tropas peninsulares que sustituyeran a las unidades americanas y controlaran a la milicia. Sin embargo, esta solución presentaba numerosos problemas. El coste económico era muy elevado, especialmente en un momento en que la monarquía tenía dificultades financieras. Además, era difícil reclutar suficientes soldados en España y muchos oficiales peninsulares se negaban a trasladarse a América. A esto se añadía la complejidad logística de transportar y mantener tropas a través del Atlántico. Por estas razones, el ejército fijo americano resultaba prácticamente irreemplazable. Ante estas dificultades, la monarquía optó por potenciar el sistema de milicia. Estas fueron reorganizadas mediante una nueva reglamentación que buscaba disciplinarlas y hacerlas más eficaces. Las milicias se organizaron territorialmente y se integraron en ellas distintos grupos sociales. Las élites locales solían ocupar los cargos de oficiales, mientras que los sectores populares formaban parte de la tropa. La reorganización comenzó en Cuba y Puerto Rico y posteriormente se extendió al resto del continente. Se crearon numerosas unidades milicianas organizadas incluso por criterios raciales, con cuerpos de blancos, pardos, morenos, cuarterones o zambos. Además, se otorgó a los milicianos el fuero militar, lo que les concedía ciertos privilegios jurídicos. Los resultados de esta reorganización fueron distintos según el territorio. En Cuba el sistema funcionó de manera muy eficaz gracias a un pacto tácito entre la corona y las élites locales. En cambio, en Nueva España surgieron grandes dificultades para convencer a las élites criollas de participar en las milicias. En Perú, según el virrey Amat, las élites locales respondieron con entusiasmo y se integraron activamente en el sistema militar. El control de la milicia también generó tensiones políticas. En territorios donde los oficiales peninsulares dominaban las milicias, como Nueva España o Nueva Granada, las élites criollas mostraron reticencias a participar. Por el contrario, allí donde los criollos controlaban la oficialidad, como en Perú, las milicias se convirtieron en un instrumento de poder para las élites locales, que podían utilizarlo para mantener el control social sobre los sectores populares. Sin embargo, la expansión del sistema miliciano también generó temores en la administración colonial, ya que implicaba armar a amplios sectores de la población. Existía el miedo a que el pueblo en armas pudiera rebelarse contra la autoridad colonial. En vísperas de la independencia, el ejército en América estaba formado mayoritariamente por americanos. En torno a 1800 existían unos 35.000 soldados en el ejército de dotación, de los cuales solo unos 5.500 eran peninsulares. Esto significaba que la mayor parte de las fuerzas armadas dependían de la lealtad de las élites criollas. A partir de 1810, cuando comenzaron los procesos revolucionarios,
Los intereses económicos, políticos e ideológicos de estas élites pesaron más que su fidelidad a la corona española. Al mismo tiempo, el sistema militar imperial se debilitó debido a la situación europea. Las guerras contra Francia e Inglaterra impidieron enviar refuerzos a América y redujeron la capacidad de la Armada para transportar tropas. Como resultado, el ejército americano terminó colapsando ante las transformaciones políticas que se estaban produciendo. La crisis del orden colonial se agravó aún más con la crisis de la propia monarquía española. Desde 1789, con el estallido de la Revolución Francesa, Europa entró en un periodo de profundas transformaciones políticas. En la corte española surgieron diferentes posiciones respecto a la revolución. El conde de Floridablanca defendía una política dura contra Francia, mientras que el conde de Aranda era partidario de la neutralidad. Finalmente, Godoy osciló entre la oposición a la revolución y la alianza con Francia, terminando por alinearse con Napoleón. Las guerras europeas tuvieron importantes repercusiones en América. Durante la Guerra de la Convención de 1793 a 1795, España perdió la parte oriental de la isla de la Española. Posteriormente, durante la Guerra Anglo-Española, el comercio americano sufrió el bloqueo británico, lo que incrementó los gastos militares y agravó la crisis económica. Para paliar estas dificultades se introdujeron cambios en el sistema comercial. Se permitió el comercio entre los puertos americanos y colonias extranjeras, así como con Estados Unidos. Esto estimuló el comercio y aumentó la recaudación fiscal, pero también favoreció el contrabando y la entrada masiva de productos extranjeros. Estados Unidos fue el principal beneficiario de estas medidas, ya que sus comerciantes inundaron los mercados de la América española. Además, los tratados internacionales firmados por España implicaron nuevas concesiones territoriales y comerciales. El Tratado de San Lorenzo con Estados Unidos permitió a este país navegar por el río Mississippi y utilizar el puerto de Nueva Orleans como puerto franco. Al mismo tiempo, conflictos como el incidente de Nootka con Inglaterra obligaron a España a reconocer derechos de pesca y establecimiento británico en el Pacífico. Todos estos acontecimientos provocaron un creciente descontento entre los habitantes de América. Muchos criollos comenzaron a desconfiar del gobierno de Madrid, al considerar que la monarquía estaba debilitando el imperio con sus concesiones territoriales y su incapacidad para defender los intereses coloniales. A esto se sumó el aumento de la presión fiscal sobre América para financiar la guerra europea. La crisis definitiva llegó en 1808 con la invasión napoleónica de España. La abdicación de Carlos IV y Fernando VII y la imposición de José Bonaparte provocaron un vacío de poder. En España se formaron juntas de gobierno para resistir a los franceses y este modelo fue imitado en América. A partir de 1810 surgieron juntas en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Cartagena de India y Santa Fe de Bogotá. Estas juntas adoptaron diferentes posturas políticas. Algunas defendían una posición autonomista, gobernando en nombre de Fernando VII, mientras durara su cautiverio. Otras evolucionaron hacia posiciones independentistas, defendiendo la soberanía del pueblo. Finalmente, algunas permanecieron fieles a la monarquía y actuaron como representantes del Consejo de Regencia. La consecuencia fue el estallido de guerras civiles en toda América entre realistas, partidarios de la monarquía, y patriotas, defensores de la independencia. En Nueva España estalló en 1810 la rebelión de Miguel Hidalgo, que fue rápidamente reprimida. En Venezuela, Simón Bolívar proclamó en 1813 el decreto de guerra a muerte contra los realistas. Y en el Río de la Plata el movimiento autonomista se consolidó con mayor éxito. Cuando Fernando VII regresó al trono en 1814, adoptó una política de represión contra los territorios rebeldes. Envió expediciones militares como la dirigida por Pablo Morillo a Venezuela y Nueva Granada en 1815. Aunque inicialmente lograron restablecer el control realista, la dureza de la represión provocó que muchos antiguos autonomistas se convirtieran en independentistas. A partir de entonces, los patriotas reorganizaron su fuerza.
Bolívar prometió la liberación de los esclavos y consiguió apoyo financiero y militar de comerciantes británicos. En 1819 logró importantes victorias y ocupó Bogotá, creando la República de Colombia. Al mismo tiempo, en el sur del continente, José de San Martín dirigió las campañas militares desde el Río de la Plata. En 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas. San Martín cruzó los Andes en 1817 y liberó Chile en 1818. Posteriormente utilizó Chile como base para atacar el Virreinato del Perú, que era el principal bastión realista. El pronunciamiento de Riego en España en 1820 impidió el envío de nuevas tropas a América, lo que debilitó definitivamente la posición realista. San Martín proclamó la independencia del Perú en 1821 y en 1824 las fuerzas independentistas dirigidas por Bolívar y Sucre derrotaron definitivamente al ejército español en la batalla de Ayacucho. En México, la independencia se logró en 1821 mediante el Plan de Igualá, que unió a antiguos realistas e independentistas contra el gobierno liberal español. Ese mismo año también se independizó Centroamérica. Finalmente, en el norte de Sudamérica se formó la Gran Colombia bajo el liderazgo de Bolívar, que integraba los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Con ello se quedó prácticamente completado el proceso de independencia de la América española. En conjunto, la crisis del orden colonial fue el resultado de la interacción entre las debilidades estructurales del imperio, transformaciones económicas, tensiones sociales internas, influencia ideológica y la crisis política de la monarquía española. Todo ello condujo a un proceso revolucionario que terminó con la ruptura del sistema colonial y la creación de nuevos estados independientes en América. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.